creación de aplicaciones. Sobre todo estamos especializados en realidad virtual. El motivo de este taller, empezaremos dando un poco un marco de qué es la realidad virtual, cómo funciona, un poco su historia, y luego pasaremos a una parte más práctica en la que veremos cómo se desarrollan las aplicaciones en un motor de videojuego que es Unreal Engine. ¿Vale? Hablaremos un poquito de todo esto. Si en cualquier momento alguien tiene alguna duda o no me he explicado bien, levanta la mano y pregunta cualquier cosa. ¿Vale? Pues empezamos fuerte. La realidad virtual no es un metaverso. Primero aquí habría que definir qué es el metaverso. Y es complicado, porque aquí depende de quién le pregunte, será una cosa o será otra. Pero la realidad virtual sí está definido. La realidad virtual es una tecnología que permite a los usuarios sumergirse en un entorno digital e interactuar con él de forma inmersiva. ¿Vale? La realidad virtual es una tecnología, no es un producto como puede ser el metaverso. En este caso, la realidad virtual siempre va a funcionar a través de un visor. En este caso que tengo aquí, unas Quest 2 de Oculus, pues el modelo más conocido. ¿Por qué digo que no es un metaverso? Porque realmente no lo es. Es decir, puede ser una parte, un medio donde podamos conectarnos, pero en sí la realidad virtual es una tecnología completamente separada de lo que puede ser metaverso, blockchain y demás tipos de nuevas tecnologías. Cuando se habla de realidad virtual, se agrupa dentro de las realidades extendidas, donde tenemos la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Cuál es la principal diferencia? Que la realidad virtual lo que hace es eliminar el mundo real. Tú te pones un visor y ya no ves nada de lo que tienes alrededor. Y la realidad aumentada lo que hace es ampliar esa realidad a través de un dispositivo, como puede ser un teléfono móvil, una pantalla o un visor de realidad aumentada. Características que hacen a la realidad virtual una tecnología única. Como hemos hablado, la primera es la inmersión, es inmersivo, elimina el mundo real y genera estímulos nuevos. La otra es que engaña el cerebro. La realidad virtual, al anular completamente nuestra visión, desata ciertos triggers psicológicos que hacen que sea mucho más inmersivo. Por ejemplo, genera vértigo. Puedes subirte a una grúa y tu cerebro se piensa que está subido en una grúa. Si alguien tiene vértigo, lo va a pasar un poco mal con realidad virtual. ¿Vale? ¿Dónde se está utilizando esto? Por ejemplo, mucho en psicología, a la hora de tratamiento de traumas, fobias. ¿Por qué? Porque es capaz de engañar al cerebro. El tercer punto muy importante es que puedes interactuar de una manera real con un mundo digital. ¿Para qué sirve? Ingenierías, desarrollos de producto. Puedes tener el prototipo construido, tenerlo delante y poder manipularlo, poder simular el funcionamiento. Esto vendría muy a cuento con todo el tema de gemelos digitales. Sobre todo se utiliza mucho en arquitectura, simulación de viviendas, simulación de estructuras e ingenierías. Y por último, puede recrear experiencias, que ahí entraríamos en todo el sector del videojuego, en el que puede ser un astronauta, un soldado, cuidar una granja. Cualquier cosa se puede desarrollar en realidad virtual. Bueno, entramos un poco aquí en materia, un poquito más técnico. Renderizado estereoscópico. Suena muy complejo. ¿Realmente qué es? Nuestros ojos, tenemos dos ojos. Están separados por una distancia. Por tanto, tenemos dos imágenes. Y nuestro cerebro la procesa como una, generando volumen. Esto lo que busca es lo mismo. Cada lente crea una imagen. Y en la suma de las dos imágenes es donde tenemos el volumen, donde tenemos la percepción del espacio. Si no, si fuera una pantalla plana, emitiendo una única imagen, sin que fueran diferentes, es como poner el móvil aquí delante. No habría ningún impacto ni ninguna diferencia. Vamos un poco con la historia de la realidad virtual, porque no es tampoco una tecnología nueva. La realidad virtual empezó con la fotografía, a la que se intentaba recrear la realidad de la mejor manera posible. Para eso, ¿qué hace falta? Hace falta el volumen. Tenemos que ver profundidades. Si no, una foto es plana. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se intentaba? Creando lentes con dos ópticas.
simulando nuestros ojos. ¿Dónde más se desarrolló? Simuladores militares. En este caso, estos americanos desarrollaron un simulador que es muy curioso el funcionamiento. Son 2 diapositivas, una para cada ojo, que iban de manera automática. Y con esto entrenaron a 500.000 soldados. Fue un gran precursor de lo que es la realidad virtual. Y luego ya tenemos el caso de la Virtual Boy, un gran fracaso de Nintendo, pero fracaso monumental, en el que no se llegó ni siquiera ni a vender ni en Europa ni en Estados Unidos. Lo desarrollaron, se vendió en Japón y causaba mareos. A la gente no le gustaba porque había que jugar sentado y se apoyaba encima de una mesa, y lo que vemos a la derecha es cómo se veía. Si alguien puede ver algo ahí, por favor que me lo diga. Pero sí generaba volumen. ¿Por qué? Porque daba 2 imágenes diferentes. Este es un caso muy curioso. Y bueno, ¿qué ha pasado? La tecnología ha evolucionado mucho y ahora, en la etapa presente, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos aquí. Al final, unos Oculus, unos HP y los Oculus de primera generación. Estos dispositivos ya tienen la potencia suficiente para poder generar imágenes en 360, que si tú te mueves, ¿vale? Las gafas se mueven contigo, no es un objeto estático. ¿Cuál es el futuro? El futuro, vamos a dispositivos con menor tamaño. Esto es un aparato que pesa medio kilo prácticamente, es decir, es grande. Las nuevas van a ser mucho más finas, mucho más potentes, mejor tracking, luego hablaremos del tracking, y mejores lentes. Luego cuando probemos ya veréis dónde están las diferencias en cuanto al tracking y al tamaño del dispositivo. Principales marcas: Oculus, HTC con Vive, Pico, que es una marca nueva que acaba de entrar al mercado, son chinas y funcionan realmente bien y son la competencia directa de Oculus. Y luego tendríamos a HP. Digamos que la parte de la derecha es más una gama profesional, mientras que la parte de la izquierda es una gama usuaria, una gama, digamos, más enfocada al videojuego. Oculus y Meta. Que bueno, antes Oculus era Oculus, ahora todo es Meta. ¿Vale? Con el cambio de dirección de Facebook a su idea del metaverso, decidió llamarlo todo Meta. Sí, son unos visores que se prototiparon en 2012 y hasta 2014 no se generó una versión comercial. Más adelante fue cuando ya salieron los Quest 2, que es, digamos, el que ha expandido todo este mundo de la realidad virtual, al poder ser asequibles para cualquiera. Más diferencias en cuanto a visores. Tenemos standalone y PCVR. La definición de standalone se las trae. Es decir, aquellos wearables u otros dispositivos electrónicos que son capaces de ser utilizados de manera independiente y autónoma. Bien, vamos a simplificar lo que es que las gafas tienen un móvil dentro, que es el que ejecuta las aplicaciones. A diferencia de otros visores, como pueden ser las Vive o las gafas de PlayStation 4, que esas gafas necesitan estar conectadas sí o sí a un equipo. Oculus puede funcionar de manera autónoma. De hecho, tiene su tienda y puedes comprar aplicaciones y todo. Y lo que os comentaba del PCVR. ¿Cómo pueden las gafas trasladar el movimiento de la realidad? Porque yo, si me muevo, las gafas dentro del videojuego también se mueven. Y esta es la magia del tracking. Esto es lo que más ha costado. Sí, esto es lo que más ha costado conseguir. ¿Cómo traquear? El tracking realmente se basa en triangulación continuamente. Las gafas tienen una serie de cámaras, como podemos comprobar, que cogen prácticamente todo el usuario y genera una nube de puntos. Esa nube de puntos se interpreta por el sistema y te dice dónde está. Y al decirte dónde está, traslada al videojuego tu movimiento, que es, digamos, la parte más inmersiva de la realidad virtual, porque otra parte de ver en 3D, tú te estás moviendo dentro de un videojuego. Sí. ¿Y las cámaras de las gafas son 3D, las cámaras antiguas? No. ¿Son solo visión? No, son solo visión. Sí, son lentes normales, llamamos lentes de móvil, con un FOV muy amplio para poder verlo. Y los mandos tienen unos sensores luminosos que son los que, con los que traquea el movimiento. Es decir, las gafas no utilizan ni lentes LIDAR ni ningún tipo de lente
solo para 3D. De hecho, son en blanco y negro. Y ya está. Las nuevas generaciones sí tienen gafas cámaras en color para poder utilizarlas a modo de realidad aumentada. ¿Te he respondido? Sí. Vale. Aquí vemos cómo se traslada el movimiento en todo momento dentro de una aplicación. Esta es la parte más complicada. Esto es lo que más ha costado conseguir para poder crear experiencias del juego que sean satisfactorias. Porque si yo te pongo un mando de la Play con unas gafas, no te va a gustar. ¿Por qué? Porque no tienes control sobre el movimiento. Es decir, se activan muchos triggers del cerebro en el que dices, no, yo estoy dentro de la simulación. Si tienes un mando, no funciona. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, si me lo pones otra vez, como no lo veo. Vale. ¿Dónde se desarrollan estas aplicaciones? Aquí también hay que ver. Escucharéis a muchos que dicen, Metaverso es propio, es mío, lo he diseñado yo. No, lo más normal es que esté desarrollado en Unity o en Unreal. Digamos, son los padres de casi todas las aplicaciones que hay en realidad virtual. ¿Por qué se utilizan? Son motores de videojuego. Son 100% maleables y vienen preprogramados. Es decir, que a los usuarios les permite crear aplicaciones propias, que luego vamos a ver más detenidamente uno de ellos. Son software gratuitos, además, estos dos, tanto Unity como Unreal. Unreal, si facturas más de 1 millón, ya te empieza a pedir dinero, pero Unity no. Las ventajas que tienen cada uno a la hora de aprenderlos son distintas. Es decir, Unity es mucho más fácil de programar, mucho más fácil de integrar. Todos los videojuegos de móvil se hacen en Unity. Prácticamente todos. Candy Crush, todos estos son Unity. O están basados en Unity. Y este software tiene, digamos, la mayor base de desarrolladores. Mientras que el otro, Unreal, es mucho más complejo, pero desde 2015, que lo hicieron gratis, entre comillas, tiene muchísimos más adeptos. Las mayores ventajas de Unreal Engine es que no hace falta saber programar, tiene un sistema propio llamado Blueprints, que se utiliza para, sin tener necesidad de saber de código, puedes juntar cajitas y ocurre la magia. Y la nueva función, digamos, de Unreal Engine que se está descubriendo ahora, que se está utilizando ahora, es utilizarlo como motor de renderizado. Disney lo utiliza para grabar sus series. La serie de Mandalorian está grabada con Unreal Engine. Todos los fondos están hechos con un motor de videojuego. Y esto va a ir hacia adelante. Desde la salida de Unreal Engine 5, lo que se puede crear, esto es un poco cómo funciona, cómo funciona la programación sin usar código. Es decir, son cajitas sobre cajitas unidas unas con otras. Y realmente con la llegada de Unreal 5, ¿qué es lo que va a llegar? Pues va a llegar unos gráficos espectaculares que se van a poder utilizar para cualquier cosa. Y este es un vídeo que salió desde Epic. Todo esto está producido por un motor de videojuego. Y todo esto se puede utilizar también en realidad virtual, evidentemente. Realmente lo que estamos viendo aquí es cómo, con un simple motor de videojuego, entre comillas, se puede recrear lo que el artista quiera. No hay límites, el límite es la imaginación y el presupuesto. No hay más límites. Y ahora ya vamos a entrar un poco en materia con Unreal Engine. ¿Algún voluntario? ¿A qué han preguntado? Me han preguntado. Esta es la interfaz de Unreal Engine, ¿vale? Como veis, tiene muy poquitas cosas. Y en todo momento lo que se ve es lo que se va a ver en medio, digamos, todos los gráficos 3D, y luego están todo el tipo de herramientas, configuraciones. Es decir, esto es un mundo muy, muy amplio. Entonces se puede crear de todo, pero tiene su aquel. ¿Alguien quiere levantar unas pesas en realidad virtual? Dime.
Sí, sí, es todo de mentira. Vale, entonces, ¿esas imágenes se pueden trasladar a tu mundo virtual? Sí, son ¿Creas? escenarios. Sí, tú creas un escenario y luego lo grabas en vídeo. Como si hicieras una reforma de una casa. Das con el móvil y lo grabas, pues todo digitalmente. Y luego todos esos escenarios se pueden utilizar para lo que se quiera. ¿Has comentado según el dinero o Sí. lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el dinero? O sea, si tú eres una empresa pequeña y ves Y quieres tener gráficos si adaptados. vas a donde y grabas, puedes usar eso, ¿no? Sí. Como, Claro. Esto normalmente se utiliza para temas de productos, ¿vale? Para renderizador de producto, creación de experiencias y gemelos digitales. Depende mucho del tipo de empresa. No van perfectas medidas, la arquitectura es el ejemplo más claro. Cuanto más grande es la casa, más dinero cuesta. Aquí es lo mismo. Cuanto más grande es el escenario o más detallado está, más dinero cuesta. pagas por el espacio. Claro. Y luego el uso, ya no sé, si quieres hacer una aplicación o simplemente quieres tener vídeos para redes sociales, por ejemplo, o para llenar tu contenido en la web, también se puede utilizar los mismos programas. ¿Respondido? Vale, necesito el voluntario. No sé cómo es. ¿No? Ven por ahí. Primero la cara y luego allá atrás. Vale. ¿Lanza la liberación? No, no. ¿Está un poco borroso? Vale. Es que hasta que veas. VR perdido. Aquí tenemos un problema de las ventas de primera generación, que es que el punto dulce es muy pequeño. Entonces, hasta que consigas enfocar bien, tienes que ajustarlas muy bien. Esto se va a solucionar, se cree, en las siguientes generaciones, porque cambia la tecnología de los cristales. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Está? Es que eso cuando le das un dedo al lado, te muestra las cámaras alrededor para que no te toques con nada. Un segundito. Sí. Ahí estás. Vale. Ya está. Con este botón de aquí, te mueves. Con el disco. Y si tú te giras, hay hueco, tú te puedes girar. ¿Ves? Y para coger los objetos, tienes un botón aquí. Eso es. Y ahí puedes agarrar los objetos. Acércate, acércate. Pero con mano. Ahí está. Coge como que te no, ya no lo hagamos. La curva de aprendizaje normalmente suele tardar unos 15 minutos en adaptarte al mundo virtual. Espera, un segundo. Adelante. Yo te digo. Vale. ¿Y ahora? Pon aquí. Pon este botón aquí. Y, digamos, como es un motor de videojuegos, se pueden simular hasta los pesos. Realmente. Como veis, cada pesa tiene... y no se mueve distinto. Sí, siempre se mueve mucho más lento la que pesa más. Por tanto, esto, digamos, para aplicaciones de trabajo, formaciones laborales, es muy útil porque puede simular hasta fuerzas y cargas.
Tú, aunque te llame moverte, con el mando. Sí, hay un límite de seguridad, pero puede ser un poco amplio, entonces por si acaso vamos a tener luego cuidado. Ahí podemos ver que esa pesa está modificando el comportamiento de la mano. ¿Hay alguna mano que sea activa? O sea, que no te cuando coge algo o lo que sea. Sí, se está desarrollando. Sí, Meta está desarrollando unos guantes, que igual hasta 2030 no nos vemos, pero que funcionan con aire. Entonces, cuando se aprieta, tienes que coger algo, el guante se infla y tú vas a sentir la resistencia de los objetos. Sí, digamos que se va a poder tocar la realidad virtual, en ese sentido. Bueno, bien con las pesas, ¿cambiamos? Venga, otra actividad. Como por ejemplo la zona de tiro con arco, mismamente. ¿Quieres que le jaleo? No, mira, para te lo lanzamos nosotros. Lánzamelo. Ahí está. Voy a repetir. Ahí estás. Y ahora tienes una zona, por ejemplo, en la que tienes ahí las pistolitas, un tiro con arco. ¿Qué queremos enseñar con eso? Que se pueden realizar tareas complejas. Y se pueden simular cosas complejas. A la derecha tienes un arco y flechas. Al fondo. Está guay, pero puedes dar indicaciones reales. Pues al final, ella lo que está viendo es un volumen. Entonces, vete a la derecha, gira a la izquierda. Aquí funciona. Para cogerlos igual te las pesas. Con una mano y con la otra derecha. Hay que acercarse un poco más. Estira el brazo sin miedo, que no hay nada. Ya tienes que coger la flecha. Si no, suelta la flecha un segundo. Vamos a coger otra. Desde la punta. Desde atrás. La flecha para cogerla al arco tienes que cogerla desde atrás. Así. Ahí estás. Te estás sacando el arco con el cubo. ¡Hala! Ahora si te sueltas. Y así sueltas el mando derecho, disparará. Casi. Casi. Puedes probar, hay unas cuantas. Y a nivel de simular se puede prácticamente de todo. Y, digamos, la única limitación que hay es la potencia que necesites. Como estábamos hablando antes, lo que están haciendo las gafas es renderizar dos imágenes a la vez. Entonces hace falta el doble de potencia del ordenador para generar esa imagen. Entonces hay cosas como las partículas, el agua, el fuego, todo este tipo de cosas consumen muchísimos recursos, pero se pueden trampear y se pueden tener pues, simuladores de incendio, se puede nadar. Y la física, por ejemplo, de la flecha, porque la flecha cae. Eso también se nos mete con el... Es decir, Unreal tiene junto con NVIDIA el programa llamado Physics, que es un simulador matemático dentro del motor que es el que calcula todas las físicas. Entonces, digamos que las físicas que estamos viendo se aproximan a las reales. Digamos, la flecha cae en 9,8 metros segundo. Dime. Todo esto es Spatial. ¿Es que perdón? Spatial. Spatial es un metaverso como tal, desarrollado en Unity. ¿Vale? Es un sistema cerrado. Es como si yo creo una aplicación y la convierto en un SaaS, en un software as a service. Spatial en realidad no es una desarrolladora, es un producto de encaje lo que ha desarrollado para mostrar. Spatial es un producto comercial. Sí, es como si te vendiera un videojuego. Realmente. Eso es Spatial. Y sí que tiene una comunidad y unos desarrolladores detrás, que son los que lo controlan y lo van ampliando. Ahora, de hecho, van a permitir en Spatial integrar programación propia. Depende de la definición del metaverso, sí. Sí. Spatial está avanzando mucho
y está sobre todo implementando la opción que quería la comunidad, que es que yo pueda meter mi código o mis funciones dentro de Spatial. ¿Cuál es el problema? Que si todo el mundo metemos nuestro código, eso va a explotar. Entonces lo que están haciendo es crear que en ciertas salas los administradores sí puedan implementar funciones propias. Esa es la gran función de Spatial. ¿Cómo vamos con las flechas? Funciones propias como cuáles. Dentro de Spatial, por ejemplo, un botón. Aprietas un botón y salta un vídeo, por ejemplo. De momento no. De momento no. Sí que tienen ciertas funciones ya desarrolladas, pero la idea de lo que quieren hacer es que los desarrolladores podamos introducir nuestras funciones. Todavía están en ello. Técnicamente es muy complicado, porque digamos que hay muchas maneras de llegar al mismo punto con programación. Entonces tienen que delimitar y dar un código de buenas conductas para poder hacerlo sin que se les quede la tocha. Porque no es lo mismo programar en realidad virtual que programar en un teclado de ratón. Sí, todo es distinto. Entonces están ahí trabajando en eso. Les costará, no seguro. ¿Por qué? Porque como tú trabajas en multidispositivos, trabajas para móvil, ordenador y realidad virtual, son, digamos, 3 programas distintos. Entonces, hasta que consigues implementarlo todo, les va a llevar tiempo. Pero bueno, están en ello. Vale. Sí, vamos a ver una especie de gemelo digital, ¿vale? Aunque no lo sea así. Todo esto que vamos a ver ahora es un mapa que es gratuito, se puede descargar desde la tienda de Epic, así que el que queréis probar, os podéis descargar tanto el motor para juguetear y para verlo, como el mapa que vamos a ver. Ese. Sí. Ahí podéis verlo y jugar. Sí que un Real ocupa como 60 gigas, así que preparad el disco duro porque es grande. Y el mapa el proyecto entero creo que son unos 20 gigas. Sí, la Epic Store, desde ahí te puedes bajar tanto el motor, como hay mapas gratuitos, e incluso hay mapas con formación. Es decir, que los de Epic te dan un curso básico pues, de cómo funciona la iluminación, cómo funcionan los primeros pasos programando. Todo eso lo tienes ahí con mucho contenido gratuito, que luego lo puedes utilizar para tus proyectos, porque no tiene royalties a menos, como he dicho antes, que ganes 1 millón. Si ganas 1 millón, ya viene Epic a pedirte el 10 o el 15%. Dependiendo de quién seas. Vale. ¿Ese? Sí, ya lo he editado. Un poquito, bueno. Como podemos ver, aquí, esta también funciona en la virtual, todo se mueve, todo está vivo y todo se puede interactuar, siempre y cuando esté programado previamente. A nivel de detalle que se puede llegar. Pero es el ordenador. Hasta No es el micro de... Sí. No hay, per se, no hay ningún tipo de limitación a la hora de crear experiencias digitales. Como hemos dicho, va a depender del tiempo de desarrollo y de la complejidad, sobre todo de las mecánicas. Cuanto algo es más simple en la vida real, más complicado que programar. Es curioso, pero es así. Es decir, poner un vaso y que se llene con agua, estamos hablando de mecánica de fluidos. A nivel de programación, estamos hablando de cálculos propios para que ese vaso se llene de agua y que el agua se comporte como agua. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una base, se hace un plano de suelo. Ya está. Hemos solucionado el problema de la simulación. Y así muchos videojuegos, muchas aplicaciones, sobre todo en realidad virtual, todas esas trampas son más utilizadas. ¿Por qué? Porque no hay potencia. Tienes una 4090 conectada a una central nuclear para darle corriente a todo eso, o es imposible realmente. Por eso, y sobre todo ya cuando vas al sistema de Oculus, que estás jugando con la potencia de un móvil, vas muy limitado. Está muy bien porque te da la libertad de no tener que utilizar un cable, puedes utilizarlo en cualquier lado, pero es un juego de móvil, señores. En teoría todo esto irá aumentando, irá creciendo y tendremos
tenemos cada vez más los desarrolladores más potencia disponible dentro de Oculus para poder crear aplicaciones mucho más grandes o mucho más bonitas. Se ve cómo se ve. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta el momento? No, te veo ahí. Porque esto se produce la gafa, ¿no? Se puede simular. Si lo quieres probar. No, tenemos que tiene un montón de máquinas moviéndose, o sea, Sí, que y sí. tiene mucho procesamiento. Sí. Y se capaces de... Son capaces de moverse. Pero porque todo este movimiento ya está preconfigurado antes. Esto no se está simulando. Esto es todo mentira. No hace ningún cálculo. Son animaciones ya grabadas y ya procesadas. Si no es imposible. Realmente. Imagínate cargar todos los gráficos y encima estar haciendo el cálculo constante del movimiento de la máquina. No, esos movimientos, los que haces tú, son en tiempo real. Eso es en tiempo real. Es decir, tú eres un personaje que está dentro de un espacio virtual y lo que tú te muevas se mueve en la aplicación. ¿No sería más fácil empezar con un Minecraft o con algo? Pero es que Minecraft ya está en su lugar. Vale, ya está, pero algo es que ha sido uno que tiene unos gráficos, la gallina esa que se metió. Pero es a lo que se quiere ir. Entonces hay que ir en esa dirección. Por ejemplo, cuando salió el Alix, que es el más famoso, digamos, lo que hizo vender gafas con el juego, tiene unos gráficos espectaculares. Solamente, claro, tiene que coincidir que tiene que haber una desarrolladora que tenga el presupuesto para poder llegar a eso. Pero técnicamente, cada día es más fácil llegar a eso. Si las gráficas tienen más potencia, desde que la minería cayó, los precios son más baratos, además, pues se pueden comprar, que sí es importante. Ya no cuestan $3.000 una tarjeta gráfica. Y ya con esa potencia extra, digamos que puedes escalar en el nivel de la aplicación. Aunque todavía queda, normalmente no va a ser un Assassin's Creed entero. Será una parte con unas funciones. Pero muchos desarrolladores de videojuegos ya están haciendo versiones de sus juegos en realidad virtual. Algunas muy bien y otras es mejor que no se hubieran hecho. Pero es lo que hay. Sobre todo a pequeña escala donde se puede utilizar esto, todo el tema de museos, digitalización de patrimonio, formación, cursos de formación, simuladores. Ahí es donde a pequeña escala sí se puede trabajar y se trabaja muy bien. Y funciona muy bien. Si se crean productos muy competitivos y luego que son modulares. Si quiero añadirlo o si lo quiero conectar a internet, sí puedes plantearte cómo escalar la aplicación. O quiero hacer un metaverso. Quiero que funcione en móvil, quiero que funcione en web, quiero que funcione en realidad virtual. Se puede. ¿Cuál es el problema? Que tienes que programar 3 veces. Pero se puede, técnicamente es posible. Claro, vas muy limitado. Porque no interactúas igual. ¿Vale? Es como si jugara al baloncesto una persona de 2,15 m, una de 1,50 m. No van a jugar igual. No es lo mismo tener la pantalla de un móvil para interactuar que tener 2 mandos llenos de botones en los que tú físicamente también eres un mando dentro del videojuego. Y esa es la gran diferencia que hay de esta tecnología respecto a otras. Porque los videojuegos van desde los años 80. Entonces creo que la de creo. Pasa que lo que hay ahora es que todo esto, digamos, se ha democratizado. Ahora, pequeños estudios, pequeñas desarrolladoras, podemos crear experiencias muy grandes sin necesidad de o tiempos muy largos de desarrollo o lo que sería grandes cantidades de presupuesto. Al final se puede trabajar más barato y más rápido. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Esta parte de los parecidos a los gemelos digitales que uno me ha probado puede simular empresa, maquinaria, etc. A mí me parece algo muy interesante porque estás logrando nosotros. ¿Y puedes traquear lo que hace aquí un usuario? Sí. Es decir, si yo pongo 3 máquinas, puedo ver cuál separar, cuál Sí. mirar, qué botones tocar, qué hacer, y toda esta información es posible sacar
Sí, tú aquí lo que sería para obtener la estadística es dentro del personaje, asignarle un ID y a cada movimiento que haga se le asigna otro ID. ¿Y qué vamos cogiendo? Vamos cogiendo esos IDs y lo vamos llenando a una base de datos. ¿Qué puedes saber? Aquí es donde entramos un poco en el tema controvertido. No, pero aquí lo que puedes saber la altura del usuario, porque las gafas miden la altura. Puedes saber a dónde mira, cuánto tiempo mira, si es zurdo o diestro, por el número de interacciones con una mano con otra. Hay muchísima más información en este campo, que es un poco lo que las políticas de Europa le están intentando limitar a Meta, porque se puede sacar muchísima información. Si puedes hacer un estudio, digamos que la gente bajita se mueve más rápido y la gente más alta menos rápido, cómo se aplica con Big Data a nivel comercial. Claro. 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 Ahí ya estaríamos trabajando con temas de Big Data. Pero sí, se puede sacar toda la información de lo que haga el usuario. Al final aquí, digamos que nosotros controlamos la aplicación, nosotros somos los que la creamos, entonces si nosotros no podemos sacar los datos, aún más. Claro. Claro. A ver, aquí lo que se puede hacer es hacer una simplificación o hacer acciones puntuales que sean las que tengan el valor o aporten valor al dato. Por ejemplo, si estamos en una fábrica y quiero ver qué robot es el más visitado, vale, yo tengo un área, puedo marcar un área y medir ese área y compararla con las demás. Ahí ya tienes un dato, por ejemplo, para marketing a la hora de establecer qué producto ha tenido mayor número de visualizaciones, por tanto, puede ser más interesante. Hay muchas maneras de sacar los datos. Realmente. ¿Y esto? Claro, porque estoy pensando que aquí se puede mucho hablar de estas Sí, claro. cosas. O sea, el futuro de las webs, las páginas de la local, un portfolio de productos, se podría incluir con esta tecnología de una página web. Es decir, sin necesidad de gafas, sin necesidad de... Sí. Y tú puedes crear lo mismo que vemos ahí, que sea navegable con teclado. Sí. Se puede tener página de avatares de una empresa en la que es un club que no lo Sí. 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 Ahí no habría problema. Sí. Sí, pero bueno, puedes sacarlo también desde dentro de la aplicación. Cualquiera de las dos es válida. Sí, lo que se hace es que un servidor remoto, por una tarjeta gráfica, sea el que ejecuta la aplicación y tú la ves en tu web. Y a través del HTML, que es el que marca los inputs de entrada a la aplicación, que lo que estás viendo, donde te quieres mover, traquear eso. Y sí, se puede entrar en cualquier web y tenerlo en el móvil también. Y que sea compatible con todos los dispositivos. Entonces sí que se puede sin problema. Dime. Una pregunta de seguridad. Ujú. Usando un poco la explicación que como la gente va a crear si yo como usuario entro en su tienda o página web, él está, bueno, él está traqueando mi altura, mi eso. Esta información yo puedo limitar como usuario Sí. que pueda tener Claro. acceso. O sea, si yo le digo, yo solo quiero saber o que él sepa qué producto, o sea, Ujú. yo no quiero saber ni qué altura tengo, Claro. Sí, tú para cumplir la normativa de protección de datos estás obligado a que solamente hay cierta información que es la que puedes utilizar. Es lo mismo que la política de cookies. Quiero que me sigas, no quiero que me sigas. Aquí tiene que ser lo mismo para cumplir toda la legalidad europea. Es decir, si quiero que me traqueen los datos, no me importa, o no quiero que me traquees nada. Y la aplicación entonces no te puede traquear nada. Pero no me llega nada. Vale. yo como usuario. Automatado. Tienes poder de decisión con tus datos. Y en cambio, cuando yo Es decir, lo mismo que una web. Actualmente. A la hora de cumplir la normativa europea, no es de aquí, es de... Ujú. Vale, a nivel de formación de idiomas. Y sigue la página web de nuestro instituto para tener esa opción de entrar en el mundo virtual. Una plataforma virtual. Sí, algo que ha dicho, entonces La web 3D. entras y pues no Yo necesitas no gafas ni nada. yo no Claro. esto no es Pero previo. Por eso yo está si mis previo. alumnos me dicen, oye, es que yo no quiero que sepas X de mí. Pero ves, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Ujú. ellos tienen esa posibilidad de
tienen que tenerlo, pues si no, no estarías cumpliendo con la regla de protección de datos. Prepárate, porque las multas mejor. No sé si la cámara está. Ah, sí, me he cargado, no me he cargado. Parte de lo grabado antes. Vaya puto desastre. Te cagas. Pero siempre depende a quién te vas a dar los datos. Hay gente que a Facebook no le importa decirme hasta dónde vives, pero luego en otra aplicación dice, no, por favor, que no me sigan las cookies. Es así, al final la gente con el tema de datos, pues bueno, hay gente más concienciada y gente que menos. Pero en la web 3.0 se supone que todo eso va a cambiar, ¿no? Y toda la información va a ser de los usuarios. Se supone que estaría en una Eso es lo que dice. Podríamos empezar definiendo cuál es la diferencia entre la web 2.0 y la web 3.0. Por eso yo, según lo que entiendo es justamente eso, para Claro. darnos a los usuarios el poder, que haya grandes compañías como WhatsApp, Facebook, tal, que tengan todos los datos, se forren con eso. Entonces, según mi punto de vista, creo que toda esa política de privacidad eso va a cambiar muchísimo, porque ahora mismo estamos jodidos. Yo te diré que desde un marco de vista teórico, desde la teoría, sí. Desde la práctica, pregunto qué diferencia hay de la web 1.0 a la web 2.0. Según entiendo yo, la web 1.0 tú puedes interactuar, simplemente veías imágenes y texto, y bajabas y subías la pantalla y ya está. En la 2.0 ya tienes aplicaciones que puedes interactuar, hacer una cuenta de tu usuario. Pero ponerle un login a una web ya hace que salte de escala. Es un poco lo que voy a decir, me refiero. O sea, Sí. Y además que lo veo justamente para la web 3 y todo eso, creo que es la evolución por eso, porque en la web 1 tú no podías interactuar, solamente era podías hacer imágenes, en la web 2 puedes interactuar, en la web 3 y todo esto ya puedes interactuar en plan inmersivo. Claro, Eso yo creo que es un videojuego. También te conviertes a la web en un videojuego aplicado luego a lo que sea, a nivel de formación, como en este caso, o simplemente la experiencia de tu empresa o de tu tour virtual. Sí, la historia de la web 3 es que en teoría todo se va a soportar en blockchain. Y todos los datos, todo, digamos, el host de la web va a estar soportado bajo una red blockchain. Bien, llegamos al punto de las primeras preguntas. ¿Cuál? O primeras cuántas. ¿Cuál va a ser la que va a permitir hacer eso? Y luego, ¿cuánto cuesta? Porque al final, si se soporta sobre blockchain, hay que estar minando la red continuamente para que tú puedas acceder en tiempo real. Los protocolos todavía no son muy rápidos, en ese sentido. Entonces, con el tema de Web3, yo lo que creo que va a ocurrir es que sí van a empezar a aparecer aplicaciones de todo tipo, aplicaciones, como hemos comentado, como cuentas, pero que la implementación sobre la blockchain para que realmente los datos sean descentralizados, eso va a tardar mucho en llegar. Y sobre todo porque muchas empresas no se hacen ninguna gracia y lo van a intentar evitar todo lo posible. Quítale a Google los datos. ¿De qué van a vivir? No, ese es el espíritu, pero me refiero. ¿Podemos luchar como usuarios contra Google? Facebook, no sé si la gente es un poco lista y sabiendo que Meta te está robando toda la información, no se la de tener, por ejemplo, para una empresa, reuniones dentro de Meta que te va a estar escuchando como estrategia, se va a vender igual luego a la compañía. Yo creo que el futuro es que la gente despierte y diga, A ver, nuevas tecnologías son desafíos nuevos. Y ahora, lo que tú me comentabas, si utilizo la aplicación de tal, ¿me están escuchando? ¿Me están grabando? Porque existe la posibilidad, es decir, no es ninguna locura. Sí, lo mismo aquí están grabando, tú puedes hacer una reunión en Meta, dentro de su propio metaverso, y que Meta lo está sacando, y con inteligencia artificial se están sacando todos los datos. Y vendiendo la información, es posible. No hay ninguna limitación. Ellos son los autores del software. A eso que dices tú, insurrección y utilizar otro software. Pero lo veo complicado, sobre todo por derrocar a Google y a Microsoft. Si ahora con ChatGPT ha conseguido inyectarse dinero avanzado, que básicamente es un hueso duro, porque tiene mucha liquidez. Entonces, esa es un poco la historia. Al final, estas aplicaciones son seguras per se. ¿Por qué? Porque durante 30 años se está luchando contra la piratería. Es decir, la propia encriptación que saca un real es complicada de romper. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa dentro, ¿a dónde voy? Ahí es donde estamos. ¿Blockchain soluciona ese problema? Hay ciertos cosas que no llegan a dar. Sí que llega a solucionar ese problema. Porque siempre y cuando la empresa controle la mayor parte de la red, le han ganado. Es complicado. Es decir, la Web3, desde el marco de vista teórico, tiene ciertos puntos que
necesita ver, creo yo, hacia dónde va la tecnología. Realmente cuánto se va a implementar esto. Sí, porque la charla que había antes sobre el protocolo de FI, decían, sí, se puede implementar, pero no está integrado en el juego. Va aparte. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo consigues que esto, que hace miles de cálculos por segundo, integrarlo en una blockchain? A esto todavía veo que le queda recorrido a la Web3 hasta que sea un estándar o algo que digamos, mira, un tangible. Pasa un poco como el metaverso, que es lo que están viendo ahí, es una cosa vosotros. La Web3 es un poco lo mismo. A nivel de protección de usuarios, nos queda mucho sufriendo. Ahí, lamentablemente, queda mucho. Tenemos una cosita que habéis tenido un debate muy interesante sobre las tecnologías que están casi corriendo en paralelo, ¿no? O sea, que da la sensación de que se han creado como mundos muy separados, gente que trabaja en Web3, gente que está en realidad virtual. Sí. Incluso hay una competencia tecnológica desde el punto de vista de captación de programadores, de recursos, Sí. Y entonces, claro, en un momento determinado, ¿no? La sensación de que una de las tecnologías se convertirá, digamos, en la mayor captadora de recursos. Una carrera espacial. Claro, y la otra quedará en un segundo plano. Entonces, tú no ves que puede haber una integración. Y otra pregunta, un poco la línea de que estoy claro, la web 1.3 es interesante si se crean comunidades confiables. Al final es una gestión de la confianza, ¿no? Que estás... Entonces, claro, es un trabajo muy interesante de autogestión, pero tienes que crear esas comunidades y lo que está viendo con el tema blockchain y tal, que al final va toda monetización muy salvaje. Y también una parte de neoliberalismo salvaje. A mí lo que me preocupa, yo lo lanzo ahí como debate, ¿no? Digo, sí, muy salvaje. Yo la charla ayer lo voy a hacer como... Claro, por eso que la teoría muy bien y tal, porque va una monetización como muy bestia, ¿no? O sea, a mí la parte que me inquieta más, dentro de lo que me parece súper interesante, sobre todo para... Y el tercer tema es que, si vas trabajando así, al final, Internet dejará de ser universal y será como microcomunidades y tal, que es como otro debate. Que las de hoy tienen más dinero son más guays. Pero yo te pregunto. Es un poco, bueno, ya sé que Sí, no pero otros temas, pero un poco... Para ir cerrando, yo te lanzo, yo te lanzo una pregunta. Sí, yo te lanzo una pregunta. A Internet le quitas a Google y ¿qué queda? Pues el fácil, por ejemplo, no tengo claro. Es decir, ¿qué queda de Internet? Sí, es un problema que ya existe, no es un problema nuevo. Por mucho que implementemos Web3, el problema de las grandes compañías que solo se controlan Internet, ya está. Eso, por mucho que pongas un protocolo que pongas tal, o consigues romperlo y fragmentar las empresas en muchas pequeñas, eso va a ser igual. Pero muchas pequeñas que trabajan juntas, ¿no? No te vayas Claro, a una... la idea es esa. Bueno, la llamamos comunidad. Siempre hay choques. ¿Vale? Pues nada, con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta rápida más. Venga, rapidísimo. Yo ya, lo mío, los objetos que tenéis ahí creados, CS, Blender, Cualquiera. cualquiera. Los motores gráficos utilizan... Los motores gráficos normalmente trabajan en OBJ, en FBX, formatos muy estándar. Tú puedes crear lo que quieras y luego sí que dentro del motor, cada motor tienes que crear el material, la textura. Pero en principio es muy modular. ¿Vale? Oye, con mucho gusto. ¿Ese escenario o unos 3 gigas compilador? Te digo así un poco a jugar. Dependiendo de las texturas, normalmente me gusta mucho. Vale, oye.